Buenas noches, que el Señor les bendiga. Les saludo con la paz del Señor. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio Juan 7, 1 al 9, de versículo a versículo, entonces de esta parte del Evangelio. Y les invito a que puedan abrir sus Biblias, vamos a leer del Juan 1 al 7. Y vamos a recordar un poco también antes, entonces, mientras ustedes van buscando, lo que hemos aprendido anteriormente acerca entonces de lo que decía en Juan 6 en los anteriores. Vemos que todo empieza con la alimentación de los 5.000. Jesús luego explica, ¿verdad?, el milagro que ha sucedido ahí, diciendo que Él es el pan de vida, ¿verdad?, el pan que descendió del cielo para dar vida eterna a los hombres, ¿verdad?, y que debemos de trabajar por esa comida, no solamente por las cosas materiales que uno puede adquirir, ¿verdad?, aquí en la tierra, sino que tenemos que trabajar por cosas más celestiales, ¿verdad?, cosas eternas. Y vemos entonces que muchos de los discípulos de Jesús también se alejaron, ¿verdad?, a consecuencia de esas palabras, ¿verdad?, consideraban demasiado duras para su vida pecaminosa, o quizás demasiado intangible para ellos, ¿verdad?, difícil de entender. Y vamos a continuar entonces. Lo que sucede en Juan 7 dice: después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecer a ustedes, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Dice, estos versículos relatan la decisión de Jesús de permanecer en Galilea hasta que llegara el momento oportuno de ir a Jerusalén. La petición de sus hermanos de partir antes de tiempo señalado y la respuesta de Jesús a esa solicitud. Entonces, eso es lo que nos dice. Y empieza entonces el versículo diciendo: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea. ¿Después de qué cosas, verdad? Entonces ahí hay un tiempo otra vez. Como nosotros, si es que vamos comparando, por ejemplo, el Evangelio de Juan con los otros evangelios, nos damos cuenta que no hay una correlación en los evangelios de Juan, ¿verdad? No hay un tiempo, un orden cronológico, ¿verdad?, de los hechos. O sea que no sigue tanto a la cronología ni relata todo lo que exactamente sucede en ese tiempo también, sino solo lo que considera que aquello va a hacer demostrar o denotar entonces que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Ese era el propósito de Juan, de que la gente pueda ver entonces de que Jesús era el Hijo de Dios, presentarlo, ¿verdad? Dice: los acontecimientos descritos en el capítulo 6, ocurridos acerca del tiempo de la Pascua en abril, dice, como el capítulo 7 abre en la fiesta de los tabernáculos en octubre. Y hay un espacio de 6 meses entre los capítulos 6 y 7, como nosotros podemos ver entonces. ¿Y qué sucede entonces en todos esos 6 meses? Dice, Juan no registra lo que sucede en ese intervalo de tiempo, ¿verdad? Pero en los otros evangelios sí, ¿verdad? En los otros 3 evangelios sí explica entonces qué es lo que Jesús andaba haciendo. Viajaba y ministraba en Galilea, dice. Entonces el propósito del evangelio no era hacer una biografía exhaustiva entonces de Jesucristo, sino presentarlo como el Hijo de Dios y el Mesías. Dice, los otros evangelistas anotaban que durante esos 6 meses Jesús viajó en Galilea, desde Tiro y Sidón, en el noroeste de Galilea. Y eso está en Mateo 15, 21 al 28, hasta Decápolis en el sureste, dice en Marcos 7, 31 al 37. Y en ese tiempo Jesús realizó muchos milagros y sanidades. Nosotros podemos encontrar eso entonces en los evangelios, los milagros y las sanidades que Jesús hacía en en esa pausa, ¿verdad? Expulsión de demonios, la alimentación de los 4.000, porque hubo dos milagros, ¿verdad?, de multiplicación de panes. Sin embargo, la mayoría de los 6 meses
lo pasó instruyendo entonces a los 12. La mayoría entonces de esos 6 meses se pasó trabajando en la vida de esas 12 personas, ¿verdad? En ese tiempo también les habló por primera vez del rechazo inminente que él iba a sufrir por parte del mundo, porque él venía entonces a presentar un evangelio que muchos entonces de los judíos, de los fariseos que eran demasiado religiosos no iban a aceptar, porque requería entonces de que ellos dejaran una vida, entonces que dejaran toda una costumbre y una tradición, y era muy chocante para ellos. Entonces Jesús ahí primera vez le habla a ellos acerca del rechazo inminente, de la crucifixión y de la resurrección. Pero por supuesto que ellos escucharon estas cosas, pero luego lo entendieron mejor cuando hubo ocurrido todo. También entonces le reveló a su círculo íntimo, que son Pedro, Jacob y Juan, un vistazo de su gloria divina. No sé si ustedes recuerdan entonces en Mateo 17, donde nosotros vemos que Jesús entonces le muestra su gloria a estas 3 personas, y Pedro entonces dice, ¿por qué no hacemos una enramada? Y entonces a 2 personas también que se le aparece ahí. Entonces eso ocurre en esos 6 meses. Dice, es muy significativo que Jesús solo pasó 2 días con la multitud grande. Tal vez más de 20.000 personas, como nosotros ya vimos, en la Biblia dice 5.000 personas, pero solamente contando hombres, ¿verdad? Pero había muchas más personas que eso, ¿verdad? Había también mujeres, había niños. Mencionada entonces en el capítulo 6, pero estuvo 6 meses con los 12. Trabajó esos 6 meses con los 12. Y esto muestra entonces el enfoque del ministerio del Señor, que no estaba en las reuniones masivas, sino en el discipulado, decía. Le dedicó su tiempo y esfuerzo al grupo de hombres que llevaría a cabo su ministerio después de su partida. Él entonces se encargó de trabajar en el carácter y en la vida de esas personas que iban entonces a quedarse después de que él partiera. Y se encargó entonces esos 6 meses de enseñarle, de mostrarle entonces acerca de milagros, de sanidad, de expulsión de demonios, acerca de todas esas cosas, darle una enseñanza mucho más profunda de lo que ellos estaban viendo, ¿verdad? Dice después, la iglesia cristiana es en gran medida el legado de estos 11 hombres, más Matías, que se acopla en Hechos 1:26, y Pablo, ¿verdad? Quienes hicieron discípulos, que hicieron a otros discípulos, y así sucesivamente por todos los siglos hasta nuestros días. Imagínense, ¿verdad? Lo que a nosotros nos llega hoy en día, entonces es el círculo íntimo, son los discípulos de Jesús, entonces es el trabajo que Jesús hizo en la vida de estas personas, ¿verdad? Haber trabajado 24/7 en sus vidas, en todo ese tiempo de su ministerio, entonces es el legado de ese trabajo, es lo que a nosotros nos llega hoy en día. Por eso a Jesús entonces se le considera como el mejor líder de la historia. Imagínense, ¿verdad? Su legado permanece de generación en generación, ¿verdad? Y el impacto que tuvo entonces. Entonces no hay otro mejor ejemplo de liderazgo, de impacto en la vida de otras personas que el ministerio de Jesús, ¿verdad? Dice, del mismo modo, Pablo encargó entonces al joven pastor Timoteo, eso encontramos en 2 Timoteo 2:2, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto le dijo Pablo, lo que has oído de mí, lo que tú has visto que yo he hecho entonces delante de muchas personas, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Es entonces una cadena, sucesivamente. Y Jesús trabajó haciéndose personalmente en la vida de cada persona, ¿verdad? Valga la redundancia. Se encargó entonces de que esas personas entendieran bien, que no tuvieran un conocimiento superficial, ¿verdad? Aunque en ese momento ellos no llegaron a la plenitud del conocimiento, porque Jesús no había muerto ni resucitado aún, y ni el Espíritu Santo había bajado aún, pero ya tenían mucho conocimiento teórico que luego entonces ellos llevaron a la práctica. La medida del éxito de una iglesia no es el tamaño de su congregación, sino la profundidad de su discipulado. Además de instruir a los 12,
Jesús también se quedó en Galilea y no quería andar en Judea porque los judíos constantemente procuraban matarle. Al menos en Judea los sentimientos de hostilidad hacia el Señor ya había llegado al punto en que los líderes judíos lo querían muerto. Eso encontramos nosotros en el capítulo 5, 18. Por lo tanto, Jesús no quería andar. Esto es vivir y ministrar entonces por allí, abiertamente, porque no había llegado el tiempo determinado en el plan de Dios para los acontecimientos que llevará a su muerte. Por supuesto, Él estaba dispuesto a morir, y esta es la razón por la cual Él vino al mundo. Como escribió Juan Calvino, aunque Cristo evitó los peligros, no se apartó ni un cabello del curso de su deber. Entonces no se había consumado aún su obra y su ministerio, había demasiadas cosas todavía que hacer, muchas cosas que pulir, muchas cosas que ver, entonces muchas cosas que enseñar y que demostrarle a esos discípulos. Por eso entonces Él, hasta que llegara ese momento, Él iba a evitar todo, entonces todos esos peligros, pero que en su momento iba a enfrentarlos. En el capítulo 2 dice entonces estaba cerca en la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y dijeron sus hermanos, entonces ella sus hermanos, ¿verdad? Sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él, dice. Entonces esas son las palabras de sus hermanos. Recordemos entonces de que ellos mencionan acá también para que tus discípulos vean las obras que haces. Muchos de sus discípulos le habían dejado a él capítulos antes nada más, ¿verdad? Un tiempo antes nomás. Por las palabras y las enseñanzas, entonces que le parecían demasiado duras, muchos dejaron de seguirle. Él había perdido muchos discípulos. Entonces por eso sus hermanos hacen mención de eso. La fiesta de los tabernáculos, también llamada fiesta de las enramadas o de la cosecha, que duraba 7 días durante el mes judío, entonces septiembre a octubre. Y el 8º día había una fiesta especial. La fiesta de los tabernáculos entonces duraba 7 días, de septiembre a octubre, y el 8º día había una fiesta especial. Y eso nos lo podemos encontrar en Levítico 23, 33 al 36. Está entonces detalladamente qué es lo que ellos debían de hacer. Y en Nehemías 8:18 vemos ahí a ellos haciendo después de la reconstrucción del templo, entonces ellos vuelven por primera vez después de mucho a celebrar esto. Durante la fiesta las personas construían refugios hechos con ramas y vivían en ellos. Decía, eso vemos nosotros entonces más detallado en Levítico. Y esto era entonces para poder hacer ellos una rememoración o un recordatorio entonces de lo que ellos vivieron ahí en Egipto. Y ellos construían entonces estas enramadas, y ya sea en las azoteas de sus casas, en las calles o en las plazas, y ellos entonces así recordaban entonces de lo que ellos habían, los hechos que habían ocurrido en Egipto. Dice el historiador Josefo que la fiesta de los tabernáculos era el más popular de las 3 grandes festividades judías, y había celebraciones y fiestas y se llevaban a cabo rituales de esparcir agua y alumbrar con faroles. Como la fiesta estaba cerca y era una de las 3 en que se pedía que todos los hombres judíos asistieran, los hermanos de Jesús entonces supusieron que él saldría de Galilea e ir a Judea para celebrarla. Y los hermanos de Jesús eran medio hermanos de él. Y en Mateo menciona entonces los nombres de estos hermanos: Santiago, José, Simón y Judas. Dice, en aquel momento, o sea que en este momento del relato ellos no creían en Jesús, ¿verdad? No habían nacido de nuevo, ¿verdad? Pero luego entonces sí lo harían. 2 de sus hermanos escribieron las epístolas que llevan sus nombres, Santiago y Judas. Y Santiago se convirtió en la cabeza de la iglesia en Jerusalén. Eso vemos después entonces de la resurrección ya de Jesús. Ocurre esto. Los hermanos de Jesús lo retaron a realizar sus milagros abiertamente en un escenario más grande, que se convertía en Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos. En Jerusalén entonces donde había más personas, más judíos se reunían. Entonces ellos le retaron a Jesús para que él pueda irse hasta ese lugar y demostrar quién era en realidad, ¿verdad? Porque ellos más bien le veían a Jesús como esas personas de que alimentó Jesús, los 5.000 que alimentó con el pan, como un Mesías político.
Entonces, como alguien que podían ellos hacerle rey, podían librarle de sus enemigos, entonces sus hermanos lo veían de esa misma forma. Bueno, ese por un lado. Por otro lado, podríamos ver también que ellos quizás querían entonces una prueba un poco más visible, tangible, entonces, de que si en realidad él era el Mesías. Porque si los judíos entonces de Jerusalén, los fariseos que estaban ahí, entonces los principales, lo aceptaban a él, entonces ellos podían ahí tener la certeza de que realmente su medio hermano era entonces el Mesías, ¿verdad? Entonces por eso ellos le retan entonces para que él pueda asistir ahí. Y también entonces era una oportunidad para que él pudiese recuperar a algunos de sus discípulos y seguidores, porque muchos eran, por lo que relata Juan, entonces muchos eran los que le seguían al principio antes de que se quedaran los 12. Entonces para que él pudiese recuperar un poco más de discípulos, entonces le retaron también para que él hiciera esta demostración. La siguiente palabra que le dice a sus hermanos dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto, dice. Permanecer relativamente aislado en Galilea parecía inconsecuente con sus afirmaciones mesiánicas, pero los hermanos de Jesús, como la multitud que quería hacerlo rey, entonces no entendían en absoluto la misión del Señor, algo que Él les señalaría pronto. El relato final releva la duda y la incredulidad que sentían. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. La palabra sí presagia entonces la incredulidad burlesca que enfrentó Jesús en la cruz. Y recuerdo el reto de Satanás durante la tentación de Cristo, ¿verdad? Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? ¿Verdad? En Mateo 27:40 vemos eso. El reto de Satanás entonces en el 4:3-6 en la tentación de Cristo, si eres el Hijo de Dios, convierte entonces estas piedras en pan. Entonces ellos constantemente querían entonces que Él demostrara quién era en realidad. Pero Jesús no venía acá entonces a alardear o demostrar algo, sino a construir algo entonces. Y para poder entonces realizar bien la misión, había algunas cosas, había muchas cosas que se tenía que tener en cuenta. Muchas cosas que se tenía que hacer con mucho más cuidado, ¿verdad? No era algo que se podía hacer a la ligera, porque cualquier error podría entonces implicar, no sé, mucha pérdida, ¿verdad? Porque imagínense, ¿verdad? Gracias a que él cumplió exactamente lo que debía de hacer, no se desvió ni un poco entonces de su misión. A nosotros nos llega hoy entonces el legado, el evangelio, y a nosotros nos llega eso. Pero ¿qué hubiese pasado si no era así, verdad? Capaz en unos años más antes, entonces a nosotros ya nos iba a llegar algo totalmente distinto y distorsionado, ¿verdad? Pero gracias a que Él entonces tuvo ese cuidado, a nosotros nos llega hasta hoy en día y tiene impacto en la vida de las personas. La nota explicativa de Juan entonces está en la frase porque ni aun sus hermanos creían en Él. Entonces era la nota explicativa de Juan. ¿Por qué le estaban entonces hablando de esta forma? Porque ni aun sus hermanos creían en Él. Él estaba comenzando su ministerio y había muchas personas que no le creían aún. En la parte anterior del ministerio del Señor, sus hermanos incrédulos creyeron que estaba loco, dice. En Marcos 3, 21, 31 y 34 vemos. Hasta entonces el Señor no había hecho nada que calara en sus duros corazones y fue necesario su resurrección de los muertos para persuadirlos a que Él era el Hijo de Dios. Hechos 1:14. Jesús entonces se presentó a sus hermanos resucitados ya, y ahí ellos entendieron de que realmente Él era el Hijo de Dios. Entonces Jesús le dijo, entonces la respuesta ya de Jesús a estas cosas dice, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de Él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, y yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea.
La respuesta al intento equivocado de sus hermanos de forzar su mano, Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado. Él no permitiría que el escepticismo de sus hermanos dictara sus acciones. Su curso de acción estaba determinado por su Padre soberano, quien todo lo orquestó en su tiempo. Así le había respondido el Señor a su madre en las bodas de Canaán: aún no ha venido mi hora. Allí también rechazó Cristo la presión de su familia por rebelarse prematuramente. Había entonces un momento y un tiempo para todo. Y todo entonces ya estaba hecho mucho antes de la fundación del mundo, ya estaba dictado entonces las acciones necesarias. Y Jesús no iba a permitir entonces que el escepticismo, que la incredulidad de sus hermanos o la presión entonces del grupo hiciera que Él demostrara prematuramente. Bueno, entonces Él esperó ese tiempo. Él no se manifiesta antes del tiempo justo, el momento elegido por el Padre, en el sentido más completo. El tiempo divino no vendría hasta la próxima gran fiesta, la Pascua en la primavera siguiente, aunque ministraría en Judea durante la mayor parte de este intervalo. Vemos eso en Lucas 9:51 y en el capítulo 19 y 11, versículo 11. Antes de aquel momento el Señor no entraría a Jerusalén públicamente para declarar allí abiertamente que Él era el Mesías. Y tal como lo había predicho Jesús, esta manifestación final llevaría a su muerte. En cambio, el tiempo de sus hermanos siempre estaba presto. No les preocupaba operar el tiempo de Dios, porque era parte del mundo incrédulo. Entonces, el tiempo que Jesús tenía Él estaba sujeto entonces a los tiempos de su Padre. Entonces, Él tenía una misión que venir a cumplir aquí en la tierra. Él tenía entonces ya una hoja de ruta que Él tenía que seguir. Entonces, Él no iba a desviarse de eso porque Él estaba sujeto a eso. Esa era su misión. Y muchos entonces, de muchas formas nosotros podemos ver en los evangelios que se intentó entonces sacarle de esa ruta, digámosle. Satanás mismo diciéndole: te entregaré los reinos de este mundo, convierte esta piedra en pan, póstrate y adórame. Sus hermanos entonces diciéndole: ¿por qué no te vas y te mostras ahí a hacer milagros a ver si es que no te haces más conocido? ¿Verdad? Muchas veces también a nosotros nos suele ocurrir en nuestro medio lo mismo, ¿verdad? Hay un tiempo para todo. Y muchas veces queremos forzar a las personas a que ellos se demuestren prematuramente. Porque si vos sabes hacer algo, no haces esto, no haces aquello, le querés forzar, ¿verdad? Pero hay un tiempo para todo. Acá, como nosotros vemos, entonces para las cosas de Dios y para lo que Cristo venía a hacer, había un tiempo. Y había entonces un desarrollo de los acontecimientos que debía de ocurrir antes. Pero los hermanos de Jesús, entonces ellos, como eran parte del mundo, ellos no se preocupaban por los designios de Dios. Prácticamente entonces ellos hacían lo que querían, ¿verdad? No estaban ellos, no tenían una hoja de ruta, no tenían una misión, no tenían algo que debían de cumplir. Nada sabían de su plan y sus propósitos, y su providencia les era indiferente. ¿Cuál entonces es la providencia de Dios? La providencia de Dios era entonces el Mesías mismo. Dios iba a proveer entonces el Salvador al mundo. Y esa providencia entonces se manifestó en Jesús. Y a ellos le era indiferente, a muchas de las personas les fue indiferente. Después de que ocurrieran todos los acontecimientos y después ellos empezaron a darse cuenta, pero ya era tarde para algunos y otros, entonces les ayudó eso a poder encaminarse en los caminos del Señor y hacer grandes obras también para Cristo. Dice: para ellos estaba bien ir a la fiesta en cualquier momento. León Morris observó: los hermanos se unieron al mundo en este aspecto. Todos los tiempos eran iguales para ellos porque el mundo y ellos estaban desligados del tiempo divino señalado. Pero cuando uno es cristiano, entonces él está ligado a este tiempo divino señalado. Siempre está ligado a ese tiempo. Y muchas de las personas, los incrédulos, no entienden eso cuando ven a un cristiano y dicen: no es el tiempo aún, ¿verdad? Entonces cuando dice de esa forma le cuesta un poco entender, porque para ellos cualquier tiempo está bien.
cualquier acontecimiento, cualquier situación, cualquier circunstancia, está bien. Pero para los que son cristianos, entonces hay un tiempo señalado para todo. A diferencia de Jesús, ellos no enfrentarían la hostilidad de la autoridad judía en Jerusalén. El mundo no podía aborrecerle a ellos porque eran parte del mundo y este ama a los suyos. El mundo entonces ama a los suyos, protege. Pero el mundo, como Jesús les recordó a sus hermanos, aborrecía a Jesús porque él testificaba de él. Jesús entonces testificaba de que el mundo era entonces, estaba en pecado, que el mundo entonces sus obras eran malas. Entonces testificaba contra eso, por eso el mundo lo aborrecía. ¿Y quiénes eran parte del mundo? Todos los judíos, fariseos, todas las autoridades, porque ellos ya no pertenecían entonces a Dios, porque ellos habían escogido la religión, habían escogido el legalismo, habían escogido otras cosas, habían escogido hacer una religión a su manera. Ellos crearon su propio Dios, ¿verdad? Entonces, un Dios que era muy distinto al Dios que le había dado las leyes en el monte, en aquel monte, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Entonces era un Dios muy distinto a lo que ellos estaban siguiendo en ese momento. Dice, como Satanás controla el mundo, las actividades y prioridades del mundo son inherentes del pecado. Cuando los creyentes testifican contra el mundo y confrontan su maldad como Jesús, despierta el antagonismo y el odio de este. Jesús rechazó la petición de sus hermanos porque el tiempo no era apropiado. Le dijo entonces, subid vosotros a la fiesta. Por las razones ya expuestas, el Señor decidió no ir con ellos en lo que tal vez sería una gran caravana de personas. Semejante viaje público habría sido arriesgarse a lo que lo hicieran rey por la fuerza, como nosotros ya habíamos visto, ¿verdad?, en otros capítulos. O tal vez habría producido una entrada triunfal prematura, como ocurrió entonces cuando él entra en Jerusalén después de resucitarle a Lázaro. O podría haber provocado una confrontación con las autoridades judías que llevaría a la muerte de Jesús antes del tiempo apropiado, que era precisamente en la Pascua. Entonces era muy arriesgado. En aquella época, entonces, para que ellos puedan irse hasta esa fiesta, se reunían todos de una ciudad. Por ejemplo, en Asunción es, ¿verdad? Entonces todos los del interior, Oviedo se va todo en una caravana de personas, ¿verdad? En aquella época ellos se movían en burros, en otros medios que no son los de ahora, ¿verdad? Algunos se iban a pata, entonces había una gran caravana de personas, se iban entre muchos. Y eso era muy riesgoso, entonces para él, pensando en todas las consecuencias que podría llevar, él decidió no acompañarles a ellos. Los manuscritos griegos están divididos más o menos generalmente entre la lectura no o aún no. Posiblemente la correcta es, entonces, pues no es probable que alguien reemplace. Ahí está mostrando entonces las palabras en griego, exponiendo con ello una aparente contradicción en el texto. Vemos ahí que en el versículo dice, en el último, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. Entonces, refiriéndose a eso, entonces hace entre aún no o no, ¿verdad? Entonces, en una palabra griega. La mayoría se queda entonces con aún no, porque al poner en no, entonces sería una aparente contradicción. Por otro lado, hay una razón obvia para que los escribas reemplacen entonces estas palabras. Hacerlo elimina la contradicción aparente en el versículo 10. Sin embargo, en cualquier caso es claro que el significado del Señor no decía que Él no iba a asistir a la fiesta. Decía que no iría con sus hermanos como ellos esperaban. Tampoco permitía que los líderes judíos lo mataran porque su tiempo aún no había llegado. El momento que Dios había predeterminado era 6 meses después, cuando Jesús entregó su vida. Así, habiendo dicho esto a sus hermanos, se quedó en Galilea por un poco más de tiempo. Vemos ahí entonces que él no decía que él no se iba a ir a esa fiesta, sino que él no iba a acompañarle a esa caravana de personas. Él iba a irse entonces por otros medios para poder evitar entonces todos los problemas que podría traer
entonces que Él vaya con esas personas. Porque Él entonces al hacer muchos milagros, ya como nosotros vimos en esa pausa de 6 meses, ya era bastante conocido entonces por los milagros, por la expulsión de demonios, por todo el poder entonces de Dios, se le consideraba ya profeta, entonces ya tenía una fama. Entonces para evitar todo lo que podría conllevar, que pudiese entonces desviarle de lo que realmente Él tenía que hacer aquí en la tierra, entonces Él decidió quedarse por un poco más de tiempo en Galilea e irse entonces Él por otros medios, porque nosotros vemos luego en lo que continúa que Él se aparece en esa fiesta. Entonces, si es que ahí decía Él que no iba a asistir y que luego sí aparece, entonces iba a ser una contradicción en el texto, ¿verdad? Entonces, vemos ahí que Él sí asiste, pero no, entonces no va en los medios que lo retaron sus hermanos. Y eso entonces es el estudio de hoy. Vemos entonces de que como conclusión podemos decir que como cristianos nosotros estamos sujetos a un tiempo, estamos sujetos entonces a los acontecimientos divinos, ¿verdad? Nuestras decisiones ya no son nuestras decisiones, sino que estamos ligados ya al Padre. Y nosotros entonces debemos de seguir los propósitos de Dios. Ya no pertenecemos a este mundo, ya no decidimos sobre nuestro tiempo y nuestras decisiones, sino que Dios es el que encamina todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros podemos estar forzando situaciones, personas o cosas, entonces, en un tiempo prematuro, pero hay un tiempo para todo, ¿verdad? Entonces, debemos de aprender a discernir ese tiempo y a poder actuar también en el tiempo correcto. Y eso es todo, que Dios les bendiga.